Regresamos, estamos hablando de analistas políticos, politólogos, un poco quenchas que acompañan algunos grupos políticos increíbles. Operadores disfrazados. Pero es que me acuerdo, fracasó Condepa, fracasó Manfred, fracasó Carlos Mesa y ahora está fracasando también a otros que está. No hablamos más. Yo creo que a buen entendedor, pocas palabras. Sí, es un fracasado. Es un fracaso. Es un fracasado ahí. del marketing político. ¿No adivinen ustedes de quién estamos hablando. hablando. No vamos a decirlo, ¿no? Le dicen Zichi. Ok, vamos, es peligroso estar con este equipo. Estamos con comunicadores y eso es muy interesante porque usted sabrá que los comunicadores sociales vinculados a la política tienen una percepción completamente diferente. Para mí es enriquecedor escucharlos, porque si bien los analistas políticos hacen una lectura desde su ciencia, muchas veces esa lectura está muy alejada de esa cercanía que solo los comunicadores tienen, porque el comunicador en las calles identifica lo que el pueblo quiere con una sensibilidad, diría yo, muy particular a comparación de otras ciencias, sin desmerecer a los sociólogos, sin desmerecer a los politólogos, en fin, que tienen también su punto de vista. Pero bueno, vamos a hablar de lo que es una segunda intervención que se hizo desde nuestra vicepresidencia, asegurando que los exministros están retornando ahora a sus actividades cotidianas con los bolsillos vacíos y no como fue en otros gobiernos, con muchos millones en la bolsa. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro García Linera. Todos los ministros del presidente Evo que dejan de ser ministros regresan a sus actividades diarias y cotidianas. Nunca he visto un ministro que se convierta en millonario de la noche a la mañana, que tenga su empresa, nunca. Eso sucedía antes. Los ministros del MIR, los ministros de ADN, los ministros de NFR, una vez que acababan la gestión, salían de ministros y ya les esperaba la gerencia de una empresa, la gerencia de sus bienes raíces, para hacer su vida tranquila los siguientes 20 años, porque habían robado. Ni un solo ministro del presidente Evo que haya salido de ministro, ni uno solo ha aparecido con empresas de la noche a la mañana. Han vuelto a su actividad. Los que estaban en la universidad, los que estaban en sectores sociales, al sector social, los que estaban en el campo, al campo. Y eso a mí me va a sentir muy orgulloso. Claro, la gente joven no se acuerda de cómo eran los antiguos ministros. Se han acostumbrado al modelo Evo. El modelo Evo es este, pero quiero que sepan que no era así antes. Entonces, cada ministro va a regresar a vivir de lo que vivía antes, o dando clases, o trabajando en la agricultura, o siendo artesano, en fin. Pero todos que regresan a donde regresan siguen haciendo la actividad política. Son militantes de la revolución. Tal vez a alguno de ellos el presidente Evo les pedirá que los ayude en alguna actividad de gestión de gobierno. Otros tal vez no, se queden en las bases. La pregunta, ¿es real eso? ¿No han habido ministros que han salido con dinero en los bolsillos? Hasta hace poco estuvo la ministra Achacollo y todos sabemos que en este momento está presa, no por un manejo en los ministerios, sino por el manejo. La ministra Ramos también. La ministra Ramos ha tenido comentarios y observaciones bastante difíciles. ¿Qué opinas, Manuel? Puedo dar una opinión más que una certeza. Hay un compromiso real dentro del gobierno para luchar contra la corrupción. Y no es por un tema moral únicamente, sino porque hay una lectura de la necesidad de la transformación del hábitus político que se tiene o siempre se ha tenido en nuestro país. El presidente es tremendamente exigente, tremendamente cuidadoso en ese sentido. El vicepresidente también lo es, evidentemente. Ahora, se ha generado toda una leyenda negra que hace desfilar casas, yates, empresas, acciones de empresas alrededor de ciertas figuras del gobierno. Medios de comunicación te afectan. Medios de comunicación, no, pero todo. O sea, ya hay gente que no entiende incluso la lógica y dice, ¿quién es el dueño del satélite? Como si alguien pudiera ser dueño de este satélite, ¿no? Entonces, hay toda una leyenda negra en ese sentido. Yo creo definitivamente que existe en la mayor parte de la gente que ha pasado por el gabinete, en diferentes cargos, una claridad
en términos de que no puedes tocar un peso Ok. público, definitivamente. Ahora, yo lo escuchaba al presidente cuando estaba hablando con su nuevo gabinete y yo sentía que de pronto él estaba haciendo una referencia a lo que se vive en las comunidades. Cuando una persona entra a una comunidad a hacerse cargo de lo que es ese trabajo a la cabeza de la comunidad, el cargo político, es absolutamente honorario, dejas tus actividades, trabajas para la comunidad, y el presidente replicaba un poco esa percepción personal, me parece tal vez con un discurso algo romántico, de repente reiterándoles a sus ministros que tenían que cumplir así su función, ¿no? Cumplir con el pueblo, trabajar lo que sea necesario, y no sé si hay ese nivel de calidad humana en los políticos en general que entran a hacer esta actividad, para trabajar por el pueblo, que es lo que se debería hacer, y no para mi oportunidad en la vida para llenarme los bolsillos. ¿Se cambió esto como parte de este proceso de cambio? ¿Se ha cambiado esa percepción de la política? Yo creo que hay una cultura del clientelismo político que viene desde la Eterno. Revolución del 52 y que esa matriz y esa estructura mental no ha cambiado en gran medida. Y eso nos lo demuestra el tema del Fondioc. Gente que se ha llenado los bolsillos, ha hecho barbaridades con plata que era para las comunidades, para proyectos, y ha desnaturalizado un proyecto que era en gran medida el corazón simbólico de este proceso, ¿no? Lo indígena, originario, campesino, reducido a corrupción. Un verdadero desastre y una verdadera traición. Eso me parece fatal. O sea que en ese sentido creo que no se ha cambiado mucho. Ahora, lo que sí me parece es que no hay esa tendencia a asaltar las arcas estatales o el erario público o el tesoro de la nación de la manera tan desenfadada, tan procaz y tan grosera con que lo hacían políticos que formaban parte de lo que se llamó la democracia pactada. Creo que no hay eso. Microcorrupción, por supuesto que hay y siempre la va a haber, pero lo de Fondioc me pareció desastroso. Yo en un momento dado dije, esto puede hundir el proceso porque lo está desnaturalizando en su esencia. Ahora, también se han dado claras señales de que cuando empiezas a hacer torpezas o actos de corrupción, y ahí lo tenemos al ex director de Yacimientos, Santos Ramírez, expresidente, presidente, inmediatamente lo detuvieron, y así se han dado de repente alguna que otra muestra. Achacollo está presa en este momento imposibilitada. Y varios alcaldes y otras autoridades. Y otras autoridades. Pero hay otros sueltos, ¿no? Yo voy a dar 3 nombres nomás de quienes deberían ser por lo menos investigados. El periodista, más allá de la discrepancia o no, Walter Chávez, ha puesto en duda la honestidad del señor vicepresidente. El señor Saúl García públicamente lo ha dicho. Pero cuando Walter tenía que hablar, porque él sabe mucho, se tenía que ir a la Argentina y lo han detenido en Salta. Claro. Ahora está en Buenos Aires viviendo allá, ¿no es cierto? Pero a él lo han sacado del país porque sabe muchas cosas. Del señor vicepresidente, el segundo hombre del Estado. Así que esa es una deuda y es una duda grande, cada vez más grande. Primer problema. Segundo, el señor José Antonio Zamora, ex ministro de Agua, ex viceministro de Agua, de la actual gestión, ¿no es cierto?, está vinculado a la empresa Trébol de recojo de basura de la ciudad del Alto, y ahora por extensión, porque es la misma empresa en La Paz, tampoco está investigado. Y por favor, hay documentos de eso, la prensa lo ha mostrado, la composición accionaria, nada de especulación, ¿no? En Herbol, para decir un solo ejemplo, ¿ya? Se ha publicado la composición accionaria de esa empresa. Y el señor José Antonio Zamora nunca mereció ninguna investigación. Se ha ido de calladito. Esa es la segunda. Y la tercera, yo pediría ahora sí, que se investigue a la Universidad Cordillera, a la ONG que se llama Agua Sustentable. Y ahí hay un exministro, y hay una exministra, ¿ya?, que son parte de un equipo grande que maneja el dinero de lo que se llama el Fondo Verde. Hablaste de eso la semana pasada. Entonces, y ahí nadie dice nada. Entonces, pareciera que al Santos Ramírez, que viene de Potosí, sin necesidad de defenderlo, sí, hay que acribillarlo. A la señora Chacollo, sí, hay que acribillarlo. Pero a los otros, ni siquiera investigación. Al señor vicepresidente, por ejemplo, solo como ejemplo, el chino Andrés Gómez, que es un periodista de mucho valor, más allá de que lo que digan desde el gobierno y todos sus operadores mediáticos incluidos, el compañero chino ha mostrado el carnet de identidad con falsedad material incluida del señor vicepresidente.
ha mostrado un certificado de notas de la universidad. Pero estamos hablando en todo caso de actos de corrupción que se hayan generado, como decía el vicepresidente, de dineros que se estén tomando. Ahora tú me dices en esto de Aguas Verdes. El Fondo Verde de Naciones Unidas, ¿no? Están involucrados 2 exministros, dices. Sí. ¿Qué habrían hecho? Ahora, lo que yo me pregunto es, el momento que se convierte el Ministerio de Transparencia en un apéndice de lo que sería el Ministerio de Justicia, ¿deja de tener importancia eso que antes existía para supervisar a nuestra... Todo lo contrario porque se está fusionando primero con el Ministerio de Justicia. Eso significa que el Ministerio de Transparencia, que antes solamente podía emitir algún criterio, alguna recomendación, después de hacer un análisis administrativo, hoy tiene una vinculación mucho más fuerte con un brazo que está directamente vinculado, por ejemplo, tiene incidencia en el Ministerio Público, primero. Segundo, el presidente ha establecido como 2 tareas fundamentales para este nuevo gabinete. Uno, el primero, lucha contra la corrupción, y segundo, lucha contra la burocracia, la desburocratización. Es decir, son 2 tareas sumamente importantes que ha planteado el presidente para este nuevo gabinete. Y finalmente tenemos que pensar que cuando la lucha contra la corrupción es tarea y es problema de un ministerio, no es problema de nadie. Cuando tú transversalizas la lucha contra la corrupción en todos los ministerios, en todos los niveles, le estás dando un matiz totalmente diferente. Creo yo que se está buscando una alternativa en la cual la lucha contra la corrupción sea mucho más efectiva, pero ahí encuentro un problema. La lucha no puede ser solamente algo institucional y estatal. ¿Dónde está el Comité de Ética del MAS? ¿Dónde está la sanción política con esa gente que se enriquece y sigue mostrando orgullosa un carnet de militante o sigue presentándose a candidaturas? Tiene que haber también una sanción política y es ahí donde existe todavía una deuda de parte del movimiento al socialismo, organizaciones y movimientos sociales para incorporarse de manera decidida a la lucha contra la corrupción. No es un problema solo estatal. Una complementación. El viceministerio de Transparencia, a cargo ahora de Gonzalo Trigoso, ex ministro de Trabajo, forma parte del Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia cualitativamente cambia porque está en manos de Héctor Arce Saconeta, que es otra de las personas, otro de los hombres del presidente, muy cercanos. Yo creo que ese ministerio va a jugar un rol probablemente político que tenga que ver con el objetivo de la repostulación, pero con la gran asignatura pendiente que está vinculada al tema de la reforma de la justicia, ¿no? Porque, bueno, de hecho, Héctor, viejo, sacrificate nomás, dejar la Procuraduría y ven aquí a resolver el rol que tienes que resolver este asunto, porque tenemos poco tiempo. Tenemos aquí la nota justamente donde el exministro de Trabajo, ¿quién lo diría? En mi época, que era un casi... jerárquico el asunto, ¿no? Si fuiste ministro, ya no podías ser viceministro. Si fuiste diputado... Esas delicadezas ya no hay en este gobierno. No existe, oye, me encanta ver... Mírenlo a Alfredo Rada, de viceministro, ¿cuánto tiempo? Que ha habido una flexibilización en esa estructura casi militar que en mi época de política existía. Y si eras tú de este nivel, no podías hablar con alguien del otro nivel. Si estabas arriba, no podías bajar. Una cosa ridícula. Nosotros en Condepa sí ya empezamos con esa ruptura. Recuerdo que Andrés Solís, de haber sido senador, luego bajó a ser diputado. Pero miren lo que yo digo, bajó. Y dicen también cámara baja, cuando en realidad nunca debería haber una diferencia. Viceministro, ministro, donde los seres humanos hagan un mejor trabajo, ahí deberían estar. El hábito no hace al monje. Vamos con esa nota, por favor. Trigoso es ahora nuestro viceministro de Transparencia. Juro ser por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano, desempeñar la función de viceministro de Transparencia y lucha contra la corrupción. Sí, juro. Si así lo hiciera, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano en su conjunto lo cree. Caso contrario, lo demanda. Quede usted posesionado como viceministro de Transparencia y lucha contra la corrupción. Buscaremos por todos los caminos eliminar, erradicar la corrupción de Bolivia, hacer que nuestras instituciones públicas funcionen de manera adecuada y moderna, eliminando todo aspecto que afecte a la moral, a la ética y obviamente investigando y persiguiendo a aquellos malos funcionarios,
que quieran lucrar o beneficiarse a partir de los cargos públicos. Felicitar a nuestro presidente Evo Morales y a nuestro presidente en ejercicio, compañero Álvaro García Linera, por esta designación en la persona de un hombre de lucha, de un hombre de una trayectoria verdaderamente intachable, el doctor Gonzalo Trigoso Agulo. Es un meritorio abogado y catedrático boliviano, y ojalá podamos luchar contra la macrocorrupción que existe en algunos niveles. Ahí está. Tenemos en este momento una información que acaba de llegar. Dame a conocer, por favor. Hugo Siles es el viceministro de Autonomías. Baja la misma condición, baja con los términos que lo planteabas, sí, de ministro a viceministro, para trabajar en el Ministerio depende del Ministerio de la Presidencia. De un organigrama está pues un poco más abajo, es real, pero también baja, se lo acaba de posesionar. Lo acaban de bajar. ¿Qué opinas, Edgar? A ver, primero sobre transparencia, yo creo que la lucha contra la corrupción y demás no es la más fuerte en este gobierno, es una debilidad muy grande, y la prueba es la anulación de este ministerio. Y el hecho de que vaya al Ministerio de Justicia y que tenga vinculación con el Ministerio Público, eso es burocracia, ¿no es cierto? Lo que se necesita en el Ministerio de Transparencia o en el Viceministerio o donde haya, tiene que ser pues realmente enfrentar los casos de corrupción de los blancos, de los negros. Hasta ahora ha ido para uno, y al que quiere hablar lo mandan afuera, ¿no es cierto? Eso es lo que está pasando. Y la prueba es el Walter Chávez, ¿no? El Walter era asesor del presidente, ¿no? Y ahora está pero el problema silenciado. de Walter, perdón que te interrumpa, tiene que ver con otros asuntos. Segurísimo, él pero se cambió de bando. Para que el señor Saúl García se fue al bando del... Tuvo una diferencia de opinión con no, pero yo lo escuché, más allá del bando, no bando, yo lo escuché al señor Raúl García Linera, que tú sabes, Julio, que no es poca cosa, ¿no es cierto?, cuando habla públicamente, porque generalmente no habla, además. Lo he dicho bien clarito, ha puesto en duda Walter la honestidad del vicepresidente, por eso es que lo hemos... Porque ya no era del equipo del vicepresidente, porque si siguiera trabajando con el vicepresidente estaría estaría bien calladito. Podríamos discrepar, pero lo verdad está bien, es su gusto muy personal, podemos aceptar o no. O sea, me voy a hablar de frente y te empiezo a tirar mierda. Yo te pido, Julio, que... Me recuerda a la Rebeca Delgado, ¿no? Que también se fue a otro, no le dieron el... Mientras estaba adentro, calladita, y sabía todo, y no hablaba. Claro, pero lo cierto es que en este momento lo han callado al Wilson, lo han callado al Walter y a otros más, ¿no es cierto? Ese es uno. Y lo otro sobre autonomías, yo creo que el haber bajado de categoría al ministerio, más allá de las personas, yo creo que también es una subalternización de la autonomía en Bolivia. Hasta este momento, la autonomía indígena está muy subalternizada, ¿no es cierto? La autonomía departamental está muy subalternizada, no tiene participación dentro de la coparticipación tributaria, eso se llama segregación económica a gobiernos subnacionales, ¿no es cierto?, a pesar de lo que dice el artículo 230 de la Constitución o la propia ley 031 de autonomías. Entonces, se están subalternizando las autonomías más de lo que ya estaba, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la discusión del pacto fiscal es nomás pues una cosa que a la fuerza ha salido por la demanda que ha habido de algunas regiones, no tanto por la voluntad del entonces ministro o ministerio, que ahora ha bajado de perfil. Ok, quiero cerrar el tema, ya tenemos apenas un par de minutos. No hemos hablado de los ministros premiados o ratificados en Creo que hay que nomás hacer un nuevo programa, pero me tengo que ir preguntándoles lo siguiente. Ayer el gobierno ha apoyado de alguna manera a Donald Trump, recordando que está demoliendo todo aquello que en algún momento fue un neoliberalismo, y ayer mismo también el nuevo presidente de los Estados Unidos determinó medidas más duras para los migrantes indocumentados y también la construcción ya del muro. La pregunta, mi estimado Manuel, ¿realmente merece el apoyo de nosotros los bolivianos un presidente como este? Mira, yo creo que lo único que merece un presidente de Estados Unidos es la atención. Sí, o sea, nuestro apoyo, nuestro rechazo puede ser bastante relativo y además bastante inefectivo, si se quiere. Pero lo que sí tenemos que ver con cuidado son los comportamientos que vayan a tener. Los comportamientos que vayan a tener. Porque al fin y al cabo,
Bolivia, los bolivianos, los latinoamericanos, no nos enfrentamos a los estadounidenses, a Estados Unidos, sino a políticas, a medidas, a comportamientos concretos. La actitud que tiene Trump hacia los inmigrantes definitivamente ya ha merecido inclusive una reacción de los alcaldes de Los Ángeles y de Nueva York, que han dicho, no, aquí vamos a seguir acogiendo a los migrantes y pare de contar. Nosotros podemos tener también como país una posición crítica ante ese tema, pero obviamente se están moviendo cosas en Estados Unidos, lo decía el vicepresidente, entonces hay que tener atención, hay que poner el ojo encima porque puede que se generen condiciones totalmente diferentes, que sean positivas en ciertos aspectos y negativas en otros. Un minuto. El señor Trump ha dicho en las últimas horas que habría que pensar que el interrogatorio por ahogamiento puede ser efectivo. Ah, Dios mío, eso ya no lo yo había quiero decir nada, escuchado. sí, lo ha dicho. Por A Dios. propósito de cerrar fronteras para ciudadanos de países árabes que tienen vinculaciones con el yihadismo, tienen vinculaciones con las facciones terroristas. Lo, No, dicho, no debe estar lo muy ha lejos. dicho muy suelto de cuerpo en una entrevista exclusiva a una cadena de televisión. Bueno, pero en una Y sociedad... además ha sugerido que ese es un método, pero que habría que pensar en otros también efectivos, digamos, de las mismas dimensiones. Que no lo deben dejar de hacer ahí en Guantánamo. Solamente que este es un grosero y lo dice, y los otros probablemente eran más hipócritas. Pero O sea, qué voy a horror. violar los derechos humanos cuando Claro, se me cante. cuando me Eso cante. ha dicho, Y y además me van a abiertamente. echar flores porque vamos a restituir Uy. A ver, la imagen del WASP, el yo ciudadano creo americano perfecto. Yo creo, Verónica, que es muy apresurado que el gobierno haya dicho que le apoya al nuevo presidente de Estados Unidos. No hay que olvidar que mucha gente boliviana se ha ido. California a está Estados Unidos. lleno de bolivianos. Bolivianos legales y Virginia. bolivianos Virginia ilegales. ¿no? peor. Sí, ahí hay una Y colectividad. yo no sé qué va a pasar de aquí a un tiempo cuando lo que está amenazando el señor ahora se convierte en medida efectiva de su gobierno, ¿no es cierto? Expulsar indocumentados, expulsar ilegales. Ahí yo quiero verlo al presidente en el aeropuerto recibiendo a estos compañeros, compañeras que van a ser deportados, así clarito, por lo menos como lo dice el presidente de Estados Unidos. Que lo dijera un diputado, un dirigente, un representante de la Cámara de los Estados Unidos. No, lo dice el presidente de Estados Unidos y el gobierno boliviano apoyando eso. Me causa mucha duda acerca de una Pero lectura hay un apoyo adecuada. oficial del gobierno al gobierno de Trump. No he escuchado así. Ayer se ha mencionado que están ellos, digamos que... Yo creo que es una expresión de deseo. Se ha dicho, queremos Sí. tener las mejores relaciones posibles, pero no se ha hecho una valoración de si es bueno o malo el hecho de que Trump sea el presidente de los Estados Unidos. Me parece que no hay un apoyo así tan explícito. Creo que ha habido un aplauso al hecho de que esté desarmando un poco algunas medidas neoliberales que se daban. Pero a ver, vamos a ver... Bueno, dejen- la globalización ha muerto, ha dicho el vicepresidente, y esa es una visión ideológica, y esa lectura puede ser interesante, pero el día a día es otra cosa en los Estados Unidos. Mira las mujeres que salen a las calles, 3 una millones. cantidad de organizaciones que Y no salían Bueno, nunca. pero Cuidado, el hecho de más. hablar de muros es es en contra de los migrantes. ¿no? Claro. Y los migrantes pues, no son solo mexicanos, ¿no es cierto? no pues. Los migrantes también son bolivianos. Bueno, pero es que ya sabes que para Trump todos son mexicanos, pues, ¿no? Hay colombianos, mexicanos, bolivianos, mexicanos, Puerto Rico. Por eso todos mismo, son yo no mexicanos. sé si eso aplaudirá al gobierno en su momento, ¿no? Es muy delicado. Mucho cuidado. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, el tiempo nos ha jugado una mala pasada, ha sido muy rápido el programa. Sebas es ministro otra vez, ¿no? Bueno, no está aquí Sebas, Tal vez no pudo viceministro. llegar, pero de todas Bueno. maneras ha sido muy interesante escucharlos. Siempre es bueno conocer los puntos de vista de quienes están dentro del gobierno como quienes estamos fuera, y la percepción es siempre diferente y nos podemos enriquecer unos de otros. Perdón, no estoy dentro del gobierno. Está detrás del poder. No estoy. Ok, insiste con su identificado bebé. con el proceso. Ya, tengo que ir ya me voy. Gracias, un abrazo, hasta mañana. Chao, chao.